Con este vídeo damos inicio a este trimestre en el que hablaremos de patologías cancerígenas. Y hoy lo iniciamos preguntándonos qué es el cáncer desde la visión de la descodificación biológica. Y para ello os quiero decir qué es el cáncer en la medicina alopática. O sea, ¿cómo se define ese crecimiento acelerado que puede instalarse en cualquier parte del organismo, desde el tejido nervioso a un hueso, hasta el corazón o cualquier otra parte, puede tener un crecimiento en algún instante? Para la medicina alopática, este crecimiento desmesurado en el que no hay muerte celular y por lo tanto hay acumulación de células, hay diversas causas que pueden estar en el origen de la aparición de estas patologías. Por un lado, se considera que hay una serie de factores genéticos, que hay determinados tumores, como por ejemplo la patología mamaria o la patología hepática, que tienen un componente genético. Pero de todos los tumores de los que se ha encontrado algún tipo de gen relacionado con esa secuenciación, solo hay aproximadamente a nivel causal un 10% de tumores que se pueden englobar dentro de este origen. Y dentro de eso hay algunos que solo se ha localizado un 2%, un 3%, y en otros, donde, por ejemplo, la patología mamaria, donde se ha visto como más representativo a nivel de grupo familiar. En segundo lugar, se asignan causas a algo que está en el exterior. Se dice que el fumar puede producir o puede estar como factor causal del cáncer de pulmón, pero también del cáncer de riñón, de uréteres, de vejiga, porque es por todos los espacios en donde se va a depurar o por los que va a pasar la nicotina. O que la bebida puede estar en relación a algún tipo de tumor a nivel del hígado. Y que hay otros factores causales externos, siempre son externos, como los contaminantes químicos, las radiaciones ionizantes o no ionizantes. Las radiaciones, conocemos a Marie Curie, os recomiendo la película de su vida, que es excepcional, en donde se ve cómo ella, a través de esa exposición sin medidas de protección o de prevención del riesgo, ha llegado a padecer un tumor y se ha relacionado las radiaciones ionizantes con la patología, por ejemplo, sanguínea, con la leucemia. O sea que podemos encontrar causas externas asignadas a un tipo de tumoración. Luego, hace ya unos 5, 6, 7 años más o menos, hubo un grupo de investigadores que hicieron un estudio multicéntrico a nivel hospitalario y universitario en el que intentaron localizar el resto. Hay un porcentaje muy bajo genético, un porcentaje que es más o menos de un 40% que tiene que ver con factores causales. Pero ¿y el resto? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen? Y acabaron diciendo que es debido al azar, que no se encuentra una causa conocida que sea determinante claramente, o sea, en estudios científicos no se puede demostrar. Por lo tanto, ese otro 50% está asignado a la mala suerte. Es como decir que al 50% de las personas que han tenido una patología cancerígena les ha tocado porque, mira, han tenido justo una situación en donde hay un factor causal o una causa genética, y el otro 50% porque iban caminando y la vida les dijo, mira, a ti te va a ir mal
y quizás hasta te mueras con una patología cancerígena. Pues más o menos así. O sea que donde no se ha encontrado una causa fehaciente, se ha colocado el factor mala suerte. Qué mala suerte, ¿no? Con esto, la descodificación biológica ya conocéis. Decirme, primera ley biológica, venga. ¿Qué decimos siempre? Que para que aparezca una enfermedad, antes la persona ha tenido que vivir un conflicto biológico. Esa sería la primera ley. Y ese conflicto biológico es una situación o evento inesperado, dramático, no tiene solución, no tiene expresión, aumenta el estrés y tiene una tonalidad específica. Ese tono que tiene determina el órgano al que va a ir a parar. Si el tono de la experiencia es de pánico, terror, horror, parbleu, va a ser la laringe la que va a ponerse en marcha y en un determinado momento probablemente tenga menos células y en otro haga más. Pero si en esa misma experiencia, pongamos por caso, es alguien que me está siguiendo y yo tengo esa sensación de miedo por detrás, puede que sea la retina la parte que esté afectada. Si tengo miedo a morir, puede que sean mis pulmones y me detecten un nódulo 2, 3 en los pulmones. Si fuera una sensación de esto, me siento incapaz en este evento de poder resolver lo que está ocurriendo y quiero correr y no lo consigo, no consigo escapar, probablemente sea alguna parte del sistema músculo-esquelético el que desarrolle o un sarcoma o un miosarcoma o un osteosarcoma. El tono específico va a determinar la coloración de ese conflicto y por lo tanto va a decir cuál es el órgano que va a hablar. Quiere decir que en el caso de un tumor, lo que ha ocurrido es que hay una alta intensidad y una duración de conflicto que va a determinar que la masa conflictual sea algo grande. Si me preguntáis qué es el cáncer para la descodificación biológica, es la patología de resolución cuando un conflicto biológico ha sido intenso. Por lo tanto, si una separación es intensa, hablará el órgano que habla separación. En este caso, por ejemplo, podría ser la piel. Pero si esa separación yo la vivo como una pérdida muy importante en mi vida, es una separación de pareja, por ejemplo, y lo vivo como una pérdida importante, será ovario o testículo, en el caso del hombre o la mujer, el órgano que se ponga en marcha, acelerar ese crecimiento o decrecimiento previo para poder conseguir el mejor resultado, que será encontrar otra pareja. O sea que el cáncer es una patología de resolución de un conflicto, pero en modo turbo, en modo acelerón. Vamos ya, que este conflicto es tan grande que tenemos que salir de aquí. O sea que entre un dolor de estómago y un tumor de estómago no hay diferencia a nivel conflictual, solo la hay en la intensidad. Cuando algo es como ¡oh!, tan visceral que no lo puedo soportar, probablemente en lugar de tener un dolorcito de estómago, sea algo mucho más intenso. Quizás no me entere de que he desarrollado un tumor y el propio programa biológico de supervivencia se ponga en marcha, genere la resolución y tú y yo no nos hemos enterado de lo que nos ha pasado en el cuerpo. Pero fíjate que años más tarde nos hacen algún estudio X de alguna otra parte y nos dicen hay un nódulo, hay una placa calcificada, hay una fibrosis. ¿Y de qué te está hablando? De que el cuerpo
ha desarrollado con total sabiduría un programa en el que hubo un crecimiento o decrecimiento y lo contrario en la fase de vagotonía. O sea que no necesitamos explicarle nada y todo se hace dentro. Lo que necesitamos tú y yo y toda la humanidad es aprender a reconocer a través de las pistas, que pueden ser síntomas muy pequeños, el cómo estamos viviendo, porque aquí, en el cómo lo vivo, se juega todo. Se juega muchas veces la vida. Se juega el que yo sigo R con mi conflicto y no lo suelto, que tengo rencor, que tengo rabia, que no quiero cambiar la mirada y quiero seguir pensando más de lo mismo. No porque lo haga consciente, no porque me levante cada mañana y diga quiero seguir pensando en mi ex. No, pero lo sigo haciendo. Y la pista es que en tu vida te vas a dar cuenta de las cosas que haces. Si tú tomas los mensajes que tienes en el día a día, irás a resolver estos grandes conflictos. Los podrás disolver, los podrás ver desde otro lugar, poner una mirada amorosa, dejar ir, soltar, fluir, hacer surf, que ahora se utiliza tanto, moverte más allá de la situación, soltando aquello que ya no te es útil, para tomar lo que la vida te está aportando, que es verdaderamente útil para tu trabajo de evolución en esta existencia. Venga, que todos podemos y juntos podemos muchísimo más.